retorno, karma y recurrencia son tres leyes mecánicas, automáticas, a las que están sometidas las máquinas humanas, falsamente llamadas hombres y mujeres. Digo falsamente porque no se le puede dar tales títulos a criaturas subdesarrolladas, que no tienen una conciencia propia, ni una voluntad, ni un ser individual, sino que actúan por impulsos externos, por estímulos provenientes del entorno físico que reciben por los 5 sentidos. Hombres y mujeres son aquellos que tienen su centro de actividades existenciales dentro de su propia psiquis. Quiero decir que no están sujetas a algo que viene de lo exterior, sino que sus pensamientos, sus sentimientos, acciones, provienen de su conciencia y de su voluntad. Necesitamos llegar al punto en que todo lo que hagamos, digamos, pensemos o sintamos, surja de adentro de nosotros mismos. No que sea por algún choque externo que vamos a reaccionar, o que vamos a pensar, o que vamos a sentir. Normalmente los varones tienen impulsos sexuales por la impresión que tienen del sexo opuesto. Por eso que tienen tanto éxito las ventas de la pornografía, de las películas pornográficas. Y ahora ya no son solo los hombres, las mujeres también les gusta la pornografía. Digo, las máquinas femeninas. Hecha esta aclaración, volvemos al tema del retorno, el karma y la recurrencia. Mientras que el ser humano permanezca en su nivel de subdesarrollo espiritual, no podrá evitar la acción dolorosa de esas leyes mecánicas de la naturaleza. De la misma manera que el animal no podrá, mientras esté en ese nivel de animal, no podrá dejar de vivir horizontalmente. Los animales tienen vida horizontal. ¿Se han dado cuenta? Nosotros somos así, pero son así los animales. No podrán dejar de tener vida horizontal. El animal no tiene ninguna opción de cambiar su situación, pues debe esperar que la ley de la evolución lo lleve a la vida vertical. Pero el ser humano sí tiene la opción de cambiar su condición mecánica por la condición consciente, mediante el estudio y la práctica de un orden de ideas que no provienen de la vida, sino que provienen de un nivel superior, llamado círculo oculto o esotérico. La ley del retorno nos obliga a nacer y morir, hasta que hayamos cumplido el ciclo de 108 veces. La ley del karma nos obliga a pagar en una vida todos los errores cometidos en la vida anterior. Esta ley es también conocida como ley de causas y efectos. A tal causa, tal efecto. Esto quiere decir que si en la vida anterior a esta hemos robado, matado, mentido, abandonado, despilfarrado, destruido, enlodado, adulterado, deshonrado, testimoniado en falso, abortado, si hemos sido parricidas con armas o con acciones o con palabras, matricidas de la misma manera, homicidas, genocidas, violadores, en fin, no me alcanzaría el contexto de este libro para enumerar
los delitos que suelen cometer las máquinas humanas y por lo cual deben pagar con infinito dolor y terribles amarguras. De modo que todo el padecimiento humano no se debe a que Dios sea malo o que las cosas estén hechas de mala manera. Se debe a que las personas se endeudan en una vida por todo ese tipo de cosas, de delitos. Lo grave es que como no pueden recordar, creen que lo que les pasa es injusto, absurdo, etc. La ley de la recurrencia nos obliga a nacer en el mismo lugar y con las mismas gentes, para que nuestros acreedores puedan cobrarnos las deudas pendientes. Todo esto es fácil de comprender si dejamos el orgullo de creer que somos la gran maravilla de la creación y aceptamos la realidad de nuestra situación existencial. Como lo expliqué en líneas arriba, el animal debe esperar que la ley de la evolución natural lo conduzca hasta el estado humano, que es la vida vertical. Pero esta ley tiene un límite bien definido en el tiempo. Más allá de dicho límite, nos encontramos con su hermana gemela, la terrible ley de la involución, cuya acción consiste en precipitar hacia atrás a todos aquellos entes humanos que, habiendo llegado al final de su ciclo correspondiente, no hayan desarrollado los factores indispensables para subir a la siguiente escala de la vida universal. Esto acontece en todos los estratos de la naturaleza, desde el reino mineral, pasando por el vegetal, animal y humano. Hay minerales evolutivos, como las piedras preciosas, y hay piedras inútiles. Hay metales valiosísimos y otros que no valen nada. Hay vegetales de gran aprovechamiento y otros que hay que arrancarlos y echarlos al fuego. Hay animales de inestimable valor y belleza y otros que afean el panorama y causan repugnancia. Igual acontece en el nivel humano. Hay humanos de agradable presencia e inteligencia, y hay otros a quienes no quisiéramos tenerlos ni de vecinos, ¿verdad? Escapar de la acción espantosa de la ley de la involución mecánica de la naturaleza es urgente y necesario, sobre todo en estos tiempos del fin del ciclo actual. Escapar es un término muy significativo para aquellos que están en algún tipo de prisión y que lo perciben claramente. Para los que piensan que están en libertad, la palabra escapar carece de significado. Son millones las personas que creen que son libres, especialmente aquellas que están hipnotizadas por el terrible poder del ego pluralizado. La fuerza del ego es tan poderosamente hipnótica que la gente lo alaban y le dicen yo, hasta cuando están cometiendo algún delito. Decirle yo al ego es un terrible pecado, porque es como entregarle poder al diablo. Es como decir, venga diablo y maneje mi vida.
venga y tráigame las rabietas y el orgullo y la pereza y la gula y la lujuria. No debemos jamás decirle yo al ego. Por el contrario, debemos negarlo y decir, eso no soy yo. Así es como creamos una separación interior entre lo que es diabólico y lo que es divino. Nosotros, los seres humanos, podemos actuar con las leyes divinas. Las leyes divinas están en los 10 mandamientos. Si utilizamos los 10 mandamientos como forma práctica de vivir, entonces actuamos divinamente. Y al actuar divinamente, nos unimos con la parte divina que hay en nosotros, que se llama el Padre que está en secreto. Cuando actuamos de acuerdo con las leyes divinas, entonces el Padre nos protege, nos guía en el transcurso de la vida. De modo que constantemente debemos reflexionar sobre eso. No actuar según el diablo, sino según Dios, el Dios particular de cada uno de nosotros. Como hoy no tenemos asistencia, les quería lanzar estos conceptos esotéricos para que fortalezcan su trabajo personal. ¿Está bien? Muy bien, entonces vámonos porque tenemos que enfrentar la lluvia. Una pregunta más antes. La cuestión no es sobre la mente. Es algo que no se ha explicado, creo, cómo sabemos cómo funciona, ¿verdad? Pero también cuando el ser humano viene al mundo, o cuando se formó hace tantos siglos Justamente habíamos terminado ya la reunión y nos vamos porque hay mucha lluvia allá afuera. En la creación, maestro, en los inicios de la creación, ¿cómo se incorpora ese mecanismo de la mente al ser humano? Y la mente, esa es una primera pregunta. Y la segunda es, maestro, esa mente que tenemos va a seguir con nosotros siempre cuando el ser humano empiece a evolucionar, empiece a despertar conciencia y empiece a superar otras y a llegar a otras etapas. ¿Seguirá la mente, es decir, entonces la mente va a estar al servicio del ser? ¿O en qué momento habrá una división, maestro? Esas cuestiones quisiera que nos aclaren. El ser humano fue creado con 5 funciones: mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Mientras el ser humano vivió de acuerdo a los preceptos divinos, esas funciones eran divinas. El sexo era divino, la mente era divina, los sentimientos eran puros y divinos, elevados. El instinto era una función que prevenía al ser humano de todo tipo de males patológicos. La mente nos traía constantemente la sabiduría divina, de modo que son funciones indispensables para vivir. Pero después de la caída paradisíaca, el ser humano hizo que sus funciones se volvieran vulgares, que sus funciones estuvieran actuando siempre de acuerdo con asuntos vulgares. Ya la mente no fue más el relacionador del hombre con la divinidad. Entonces la mente se volvió subjetiva,
comenzó a pensar en cómo engañar al otro, en cómo robar, en cómo mentir. Y así el hombre perdió la pureza de sus facultades. Se le volvieron entonces funciones vulgares, funciones que solo tenían el aspecto maligno. El sexo se volvió fornicario, la función sexual se volvió fornicaria, adúltera, y así fue como las funciones se degeneraron, porque el hombre las utilizó para cosas que no habían sido creadas. Los cuerpos superiores se deshicieron, el revestimiento de los cuerpos superiores se perdió y quedamos sujetos a cuerpos de baja categoría, incluyendo el cuerpo físico. De modo que por eso tenemos que reorganizar todo, reorganizar todas las funciones. Entonces, cuando dejamos de estar obsesionados con la vida puramente física, cuando creamos en nuestro mundo interior las funciones superiores, entonces la mente subjetiva desaparece, la emoción subjetiva desaparece, se deshace por la acción de no utilizarlas. De modo que todo tiene que organizarse de nuevo, todo tiene que crearse de nuevo. Y así es como nos convertimos en el individuo sagrado. Si no nos convertimos en el individuo sagrado, entonces la terrible ley de la involución nos absorbe, nos destruye, nos mata. Por eso es que existe la muerte segunda. A la muerte segunda nos conduce inevitablemente la involución, la degradación de la dignidad, de la responsabilidad. De modo que esa mente que tenemos debe desaparecer. Esa mente que a toda hora está charlando sobre tonterías debe desaparecer. Y desaparece cuando nos creamos la mente solar, mediante la transmutación de la energía creadora del sexo. Esa mente desaparece. De modo que sí fuimos creados con la mente superior. No fuimos creados con esas funciones que tiene la gente común y corriente. Esas funciones más bien las tenían los seres del reino animal. En el reino animal, la función sexual debe ser utilizada para la expulsión de los gérmenes de la vida animal. Un animal puede aparearse con varias hembras de su especie, y eso no es ningún delito, porque el animal no tiene conceptuación, ni tiene responsabilidad, ni tiene dignidad, ni tiene ninguno de esos factores que son pertenecientes al estado humano. Así es que los animales sí pueden aparearse con varias hembras de su especie, pero el hombre debe tener dignidad y responsabilidad, y no debe aparearse con varias hembras de su especie, sino con una más. ¿Entendiste? Sí, maestro, pero entonces... pero, no me digas pero, porque si me dices pero es como si tú quisieras que las cosas siguieran así, como están. No, maestro, no es un pero, es una conclusión más bien. Sí.
aclara esta situación de que con un nuevo nacimiento ya la mente actual debe desaparecer. Eso Porque en realidad no es una mente, es una máquina asociativa de conceptos y de opiniones externas. La mente en realidad es un instrumento grandioso. Cuando adquirimos la mente solar, entonces penetramos en las grandes realidades del universo. Nos sustentamos con las grandes verdades universales. Y esa mente vulgar, mecánica, automática, desaparece. Los individuos sagrados no tienen mente mecánica. Los individuos sagrados no tienen charla mecánica en su intelecto. De modo que necesitamos comprender muy a fondo que lo que necesitamos es una recreación total, integral, donde todo lo vago, todo lo incoherente y subjetivo debe desaparecer. La gente sufre espantosamente porque están sujetos a funciones de mala índole. Su sexo los obliga constantemente a fornicar. Su mente los obliga constantemente al raciocinio lógico, de que si me pegas te pego, si me gritas te grito, si me odias te odio. Eso debe desaparecer. Necesitamos una mente solar, una mente objetiva que esté siempre relacionada con las cosas sublimes y grandes. ¿Qué querías decir? Sí, maestro, usted habló sobre que el ser humano debe ser fiel a una sola pareja, ¿no es cierto? A una sola. Sin embargo, en la Biblia, Salomón creo que era, al menos he escuchado, el hijo más sabio de Dios, ¿no? Que dice, tenía 800 esposas y más de 1000 concubinas, según la historia. Claro, todas esas eran mujeres que pertenecían a su iglesia. Sí, tenía todas esas mujeres, pero no eran para acostarse con ella, porque ¿qué hombre se va a acostar con 800 mujeres? Ni que tenga testículos de toro, ¿verdad? Esas eran las mujeres de su templo, de su iglesia, de su credo. Así es, mi querido. No tuvo Salomón 800 mujeres para acostarse con ella. ¿Qué se llamaba la madre de Salomón? Betsabé. Era la madre de Salomón. Lo tuvo con el rey David. Desde niño ya tenía las características de un Dios encarnado, el rey Salomón. ¿Qué más? Quiere decir entonces que los hijos en realidad no somos conscientes de solamente tenemos algunas ideas, algunos atisbos del trabajo esotérico, porque consideramos que hemos venido con todas esas funciones que debemos confrontarnos, y al final la mente misma va a desaparecer. Nosotros hemos venido al mundo con todo eso, y la mente es parte de nuestro nacimiento actual. Entonces yo considero que apenas somos conscientes de algo, ¿no? De que debemos cambiar, pero no somos conscientes del trabajo inmenso que hay que hacer, ¿verdad, maestro? Porque pues debemos serlo. Debemos ser conscientes de que así como estamos no servimos para nada. Somos como hojas que el viento las lleva y las trae. Así es que debemos entonces
saber que la enseñanza puede conducirnos a un nivel muy superior de ser. Para eso es la enseñanza, para volvernos plenamente conscientes, dejar de ser juguete de la vida y convertirnos en hombres y mujeres de verdad. ¿Entiendes? La enseñanza es algo muy poderoso. Y si la tomamos, la enseñanza nos hace poderosos. Porque es un conocimiento, es una ciencia. Los títulos que los seres humanos adquieren en las universidades no son títulos poderosos. Son cosas que las utilizan para eso que se llama vivir, para comer, para comprar la ropa, el auto, la casa, pero eso no eleva su nivel de ser. Eso no los convierte en seres superiores. Pero esta ciencia, este conocimiento, sí puede convertirnos en seres superiores. Esa es la idea básica del esoterismo crístico. Pero hay que aplicar ese conocimiento en la vida diaria, en la vida práctica. No dejarnos llevar por las bajas pasiones. Por eso que les he dicho, tienen para trabajar sobre sí mismos. Hasta el próximo martes, que les vuelvo a dar otra inyección de conocimiento.